Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, así como las personas y las instituciones no deben oponerse a la autoridad legítima dada del Estado o de alguna asociación, las personas en el poder no deben usar su autoridad de forma ilegítima. En el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, Moisés sigue dando instrucciones al pueblo de Israel. Hermanos, a pesar de que el gobierno de un cristiano es una teocracia, y vuelvo a repetir esto, el gobierno de un cristiano es una teocracia, porque desde que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, se somete a su gobierno, al gobierno de Dios sobre su vida. Los pueblos, hermanos, y las organizaciones para poder crecer y desarrollarse necesitan también de una persona que los gobierne, un líder, ya sea un presidente, un guía espiritual, un rey, o no importa el título, pero debe haber un guía o un líder que dirija ese grupo de personas, o ese país, o esa asociación. La palabra dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella, te establezcas ahí y digas, elijamos a un rey sobre nosotros como todas las naciones alrededor nuestro. No solo los pueblos u organizaciones necesitan de un líder, también la familia necesita un liderazgo, papá y mamá, porque los padres, padre o una madre, son líderes encargados de direccionar la vida de sus hijos, direccionar a su familia. Un líder es una guía, alguien que va adelante abriendo camino para que otros sigan. Dios, hermano, está muy interesado en que le vaya bien a su pueblo y a sus hijos. Por esta razón, Dios establece normas que debe seguir un líder espiritual para enseñarlas al pueblo, un líder encargado de la dirección de su pueblo. Empezó por Moisés y siguió por toda la historia sagrada por muchas personas. Y de aquí se desprende la pregunta, entonces, ¿cómo debe ser un líder espiritual en la iglesia de Dios? Hermano, entendamos una cosa. El liderazgo espiritual en la iglesia de Dios o en la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, o sea, esas personas que aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en sus vidas, están bajo el gobierno teocrático de Dios. Y repito, están bajo el gobierno teocrático de Dios. Y esa autoridad delegada de Dios a un hombre para que guíe a su pueblo viene directamente de Dios, no de ningún hombre, no de ninguna asociación, no de ningún concilio humano, viene de Dios. Por eso el líder espiritual de la iglesia de Dios debe ser, número uno, debe tener el don o el llamado de Dios. La palabra dice, tampoco deberá casarse con muchas esposas, porque si no se le pervertirá el corazón. Y además no deberá enriquecerse con plata y oro. Esto, hermano, no garantiza que sea una persona ejemplar, pero sí garantiza que pueda resistir cualquier tipo de pruebas. El líder espiritual de la iglesia de Dios debe ser, número dos, conocedor de las necesidades de su pueblo. La palabra dice, debes asegurarte de nombrar a un rey o líder espiritual sobre ti que sea elegido por el Señor primero que todo. Tendrá que ser alguien de tu propia gente para que conozca el pueblo y no un extranjero. El líder espiritual, hermano, de la iglesia de Dios debe ser, número 3,
una persona que piense en los demás y no piense en sus propios beneficios, en su propio interés, porque es una persona que sirve al pueblo. La palabra dice, él, o sea, el líder espiritual, no deberá acumular caballos, o sea, camionetas para sí mismo. Por eso el líder espiritual de la iglesia de Dios debe ser número 4. Él nunca debe hacer que el pueblo retroceda y se aleje de Dios, más bien que avance y se acerque a Dios. Sigue diciendo el versículo de Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, pero ya en la parte B. Tampoco deberá el líder espiritual enviar gente de vuelta a Egipto para comprar más camionetas, para comprar más caballos. Porque el Señor te dijo, ustedes nunca deben volver por ese camino. Estimado amigo que me escucha, el líder espiritual es responsable de que su pueblo siempre avance y crezca en Cristo Jesús. Porque el líder espiritual tiene que dar ante Dios resultados por ese pueblo que le encargaron para dirigir. Por eso el líder espiritual de la iglesia de Dios debe ser número 5. Debe ser una persona no codiciosa. Al respecto nos dice la palabra, tampoco deberá casarse con muchas esposas, porque si no, se le pervertirá el corazón. Además, no deberá enriquecerse con plata y oro. Hermano, el líder espiritual de la iglesia de Dios debe ser número 6. Debe ser una persona que se deje guiar siempre por la palabra de Dios. La palabra dice, cuando comience a reinar, o sea, cuando comience a ser líder y servidor espiritual, debe tener para sí mismo una copia de esta ley, es decir, una copia o la Biblia en sus manos, la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo, en un rollo por los sacerdotes levitas. Él, o sea, el líder o servidor espiritual, debe mantener consigo este libro y leerlo, o sea, la Biblia, la palabra de Dios. Tiene que estudiarla para que aprenda a respetar al Señor su Dios y seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en esta ley y estas normas. O sea, para que no salga con cualquier herejía por desconocimiento e ignorancia de la palabra. El líder espiritual de la iglesia de Dios debe ser número 7. No debe ser orgulloso. El líder espiritual de la iglesia de Dios, como nos enseña hasta el momento la palabra de lo que hemos escuchado de esta charla, no debe tener muchas esposas. No debe tener muchas riquezas materiales. Más bien debe tener como manual de vida la palabra de Dios para estudiarla, para aprenderla, para enseñarla, para vivirla y para ser parte como testimonio a su congregación de lo que ha cambiado esa palabra a su vida y él cambia a otras. Ese es el líder espiritual. Dice la palabra, porque así no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey o líder espiritual y sus descendientes puedan gobernar el reino de Israel por mucho tiempo. Porque, hermano, no nos digamos mentira, un líder espiritual orgulloso es un líder espiritual injusto. Por eso, el líder espiritual de la iglesia de Dios debe ser número 8. Ante todo, debe ser un servidor. ¡Wow! Esto sí que es importante. Ante todo, debe ser un servidor. Hermano, el líder espiritual no es un pequeño emperador de la iglesia, no, señor. El líder espiritual
es un servidor de la iglesia. El mismo Jesucristo, mire bien, el mismo Jesucristo dijo: ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. O sea, tiene que ser un servidor. El mismo Cristo dijo: yo no vine a que me sirvan, sino a servir. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra ministro? Viene de mínimo, o sea, de lo más pequeño. Así que esos ministros que andan regodeándose en las congregaciones, no se suban mucho, porque ustedes como ministros tienen que dar ese ejemplo de servicio, porque son ministros, son mínimos, son servidores. Por eso, mi estimado hermano, el adagio popular dice: el que quiere mandar primero debe aprender a obedecer. Y en las fuerzas militares dicen: para ser un buen primero es necesario primero ser un buen segundo. Hermano, ser líder es mucho más que simplemente mandar. Ser líder es amar. Amar es servir a los demás. Ser líder es ser luz para que los demás puedan seguir el camino que usted abrió. Mi hermano, un líder espiritual no es el jefe de una oficina. El líder espiritual es un hombre que lidera piadosamente porque Dios lo creó así. Dios creó el hombre, hermano, para ser sacerdote espiritual, líder espiritual y para ser como Cristo fue. Como Cristo fue cuando estuvo entre nosotros en la tierra, que fue manso, humilde y sirvió a los suyos. Literalmente, un líder espiritual, siervo, un líder espiritual que inspira a otros a seguirlo, un líder espiritual que tiene una esposa que piense que si yo me vuelvo a casar, me casaría exactamente con él, porque esa esposa lo admira. Un líder espiritual que tiene hijos que admiran a su padre y quieren ser como su padre. Un líder o un sacerdote espiritual que inspire a los demás, que inspire a su esposa, que inspire a sus hijos. Y no que sus hijos digan: yo no quiero ser como mi padre. Si usted cree que estoy hablando solamente de la ley, hermano, quiero decirle que la ley se mezcla con la gracia, porque hasta el mismo Cristo habló del tema. Cristo, el Dios de la gracia, habló de esto y nos dio ejemplo de servicio. La pregunta es: ¿quieres tener esa transformación espiritual de pasar de un simple individuo mundano a un líder espiritual usado por Dios? Y no solo en la congregación dirigiendo un grupo, no. Ser un líder espiritual en tu casa, ser un líder espiritual en tu entorno, en tu trabajo. Ese líder espiritual que cuando las demás personas vean su cara, no vean a un hombre más, sino a un hombre transformado por Cristo. ¿Quieres ser de esas personas? Solo tienes que aceptar el señorío de Dios en tu vida y vivir en la teocracia de Dios, comprometiéndote a vivir piadosamente y creyéndole a Cristo, como su palabra lo dice. Por eso, para ser e iniciar el camino de ser líder espiritual en cualquier ámbito, hay que iniciar aceptando a Cristo. Te invito a que hagas esta oración, que no te va a llevar a la salvación, pero es el primer paso para caminar
hacia la vida eterna. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor. Te invito a que entres en mi vida, la guíes y la restaures, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Espíritu Santo. Y yo me comprometo a partir de hoy a amarte, honrarte, glorificarte y anunciarte por el resto de mi vida. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.